¿Alguien se acuerda, si me seguís en TikTok hace muchos tiempos? ¿Alguien se acuerda, si me sigue en TikTok desde hace años, si me descubrió por TikTok, de estos vídeos? Familiares de psicópatas, ¿cuál fue tu peor experiencia con tu familiar psicópata? Historias de familiares de psicópatas, esta me la han mandado y la voy a leer en primera persona. Me encantaba leer esas historias, me encantaba subir vídeos de esas historias. Así que hoy estamos aquí para leer historias que ha contado gente sobre cómo ha sido vivir con un familiar psicópata. Me ha cambiado mucho la voz de esos vídeos ahora, han pasado unos 6 años. Es increíble. No me lo puedo creer. Parece ayer que estaba en mi habitación así, leyendo Reddit, familiares de psicópatas, ¿Cómo pasan los años? Como podéis ver y como ya dije el domingo pasado en el caso que subí, tengo nuevo set, lo digo aquí también para las personas que solo veis estos vídeos y no los casos. Nos acabamos de mudar, estoy en una habitación nueva, en una casa nueva y todavía no está todo ordenado. Por aquí podéis ver que hay cajas y hay un poquito de desorden por mis pies. Todavía lo estoy colocando todo y por ello no me voy a maquillar en el vídeo de hoy porque hay mucha cosa en cajas. Ya me he maquillado para un vídeo de TikTok que tenía que grabar, pero sería un poco desastre maquillarme hoy porque no tengo a la vista todo lo que necesito. Ni siquiera sé dónde está mi espejo grande para poner en la mesita. Sabéis, para TikTok me he maquillado con este espejo y para estos vídeos no puedo maquillarme con este espejo. Así que bueno, hoy es un vídeo de historias de Reddit aterradoras con familiares psicópatas. Antes de empezar, suscríbete al canal si te gusta ese tipo de contenido. Los miércoles subo historias de Reddit aterradoras, los domingos subo casos. Déjame un me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba gustando y empecemos con estas historias. La primera historia de hoy se titula Él era encantador. La mujer que comparte esta historia la llamaremos Verónica. Y está segura de que, aunque otros le aseguren que hubiesen visto las red flags en el camino, la realidad es que nadie, incluyéndola a ella y exceptuando a su padre, hubiese podido evitar caer en las redes del hombre más encantador y a su vez más siniestro de todos los que ha conocido, su querido exmarido Richard. Verónica y Richard se conocieron en una fiesta del instituto, poco antes de graduarse, y ya desde ese entonces Richard era el chico más inteligente y divertido que nos podamos imaginar, nos cuenta Verónica. Era presidente del club de debate, tenía las mejores calificaciones y, contrario al estereotipo de las pelis, era extremadamente popular por el carisma y la seguridad que demostraba. Y sí, ser sinceramente guapo también lo ayudaba mucho. Ellos vivían en un pueblo grande en el corazón de Utah, y ella, a decir verdad, ya lo conocía, al menos de vista y por rumores. Pero esa noche en la que se lo presentaron, intentó fingir que no sabía nada de él, y Richard la atrapó. Ella recuerda que Richard le susurró al oído que no hacía falta fingir y que él ya sabía quién era ella también. Verónica no es capaz de expresar en palabras lo orgullosa y especial que le hizo sentir que Richard se hubiese fijado en ella, que supiera quién era. No pudo evitar sonrojarse mientras él mencionaba esas pequeñas cosas que hacía Verónica en el instituto, en qué actividades estaba y todo eso, aunque sus clases nunca se habían cruzado, o sea, nunca habían estado en la misma clase. La forma en la que él expresaba ese conocimiento le hacía sentir que siempre estuvo en su mira y le encantó. Nunca pensó la razón por la que en verdad la tenía en la mira. Asumió que era porque ella siempre le había gustado o algo así. Siguieron viéndose un tiempo después y luego llegó la graduación. Verónica se temió que nunca volverían a verse después de graduarse, pero Richard supuestamente comenzó a estudiar en una universidad local a 1 hora en coche del pueblo, y ella comenzó a trabajar en una tienda cercana. Muchos pensaron que con el promedio de notas que tenía Richard conseguiría salir del pueblo e ir a una universidad de renombre en otro estado, pero según él contaba, le gustaba demasiado su pueblo como para alejarse demasiado. Y algo que siempre hacía, ya en la universidad y Verónica trabajando en la tienda, era ir hasta donde estaba ella, hablar con ella, acompañarla después de su turno y esas cosas. Poco a poco nació una relación entre los dos, y cuando ya no podía ser más obvio lo enamorada que estaba ella de Richard, él dio un paso al frente y le propuso que fueran pareja. Ella no sabe si consiguió las palabras en un libro, pero fue la propuesta más dulce y romántica que jamás le han hecho. Para esas alturas había pasado 1 año desde que se conocían y casi 6 meses de besos, abrazos
besos y él insistiendo en tener relaciones sexuales, a las que ella no accedía porque sería su primera vez y ella tenía muy idealizado cómo debía ser ese momento. Y al fin ese chico que tanto le gustaba le estaba proponiendo un noviazgo serio. Sinceramente, hasta ese momento cuenta Verónica que estuvo preocupada de que él solo estuviera buscando tener relaciones con ella, que fuera un capricho y por eso lo rechazaba tanto. Pero ahora que tenía más confianza en él, estaba dispuesta a avanzar un poco. Pero primero le presentó a sus padres, que le dieron la bienvenida en su casa. Richard se portó de manera perfecta, agradable, pero de inmediato el padre de Verónica lo odió y le advirtió que ese chico no era el adecuado. Verónica, enamorada como estaba, obviamente no le hizo caso a su padre, pero en retrospectiva su advertencia tenía mucho sentido. Y es que Ronald, el padre de Verónica, notó que Richard era, en sus propias palabras, demasiado perfecto y tranquilo. Ningún joven de 18 años está en total calma y serenidad yendo a visitar a sus nuevos suegros. Y además, ese entusiasmo que mostraba por cada elemento mencionado sobre la mesa era claramente fingido y una pantomima para poder caer bien. Ronald se dio cuenta de que Richard estaba ocultando intenciones, que no era honesto con lo que quería, y vaya si tenía razón, nos cuenta Verónica, pero ella lo adjudicó a su paranoia y sobreprotección. Y es que ella no lo había mencionado hasta ahora, pero Verónica y su familia tenían mucho dinero. De hecho, la tienda donde ella empezó a trabajar era una de las 20 que tenían sus padres ahí y en otros pueblos de la región central de Utah. Enamorada y ahora un poco enfadada por el rechazo de su padre, Verónica se entregó aún más a los brazos de Richard e incluso le mencionó a Richard lo que había dicho su padre. Ambos se burlaron con ironías y sarcasmo y pocos días después tuvieron su primer encuentro sexual. Como Verónica mencionó, ella tenía este primer encuentro muy idealizado y esperaba que fuera algo romántico y especial. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles íntimos porque no es el propósito de la historia, pero sí puedo decir que las expectativas de Richard en cuanto a posiciones y actividades eran algo elevadas con respecto a la experiencia que tenía Verónica. Y además, ese lado romántico y cariñoso de Richard desapareció en un mar de exigencias que la hicieron ponerse muy ansiosa durante toda la experiencia. De hecho, llegó a sentir mucho dolor, pero él no le puso atención en absoluto, al punto de que tuvo que empujarlo para que se detuviera. Él no se disculpó como tal y solo le dijo que pensó que estaba fingiendo antes de intentar seguir como si nada. Al final los dos terminaron frustrados y fue en ese momento que Richard soltó el primero de muchos comentarios que destruirían poco a poco la autoestima de Verónica. Dijo: bueno, no ha sido el mejor sexo que he tenido, pero tengo esperanza de que mejores con el tiempo. A decir verdad, eres bastante bonita, no entiendo por qué te pones tan nerviosa con cosas tan simples. Pero tranquila, con el tiempo harás un trabajo mejor. Verónica espera que se entienda que ese comentario fue como un dardo en su corazón. Ella, una chica joven, bastante inocente con estos temas, de repente estaba siendo golpeada por el sentimiento de la insuficiencia porque a su novio no le había parecido que ella hubiese hecho un buen trabajo la primera vez que tuvieron relaciones. Es en este momento que algo hizo clic dentro de ella, en el mal sentido, y se concentró en intentar complacerlo y estar a su altura de alguna manera. Muchas amigas de Verónica a las que ella les contó esto le advirtieron que era un imbécil y que terminara con él. Pero aquí ella debe justificarse con algo muy importante. Hasta ese momento, hasta esa noche, con ese comentario tan desagradable en la habitación de un hotel, Richard había sido el chico soñado. La escuchaba, la consolaba, la aconsejaba, tenía gestos románticos, era detallista, buen conversador, hacía todo por ella. Y Verónica no sintió que estuviera siendo malo, sino que ella había fallado en complacerlo. A partir de este momento, ella intentó adaptarse a los gustos de Richard para poder satisfacer sus fantasías, pero eso no era suficiente. Con el tiempo, él también comenzó a atacarla por otros lados. Comentarios que de forma dulce y sutil le corregían su forma de vestir, de hablar, de comportarse y que le hacían sentir en general que todo lo que hacía y elegía estaba mal. Incluso le llegó a insinuar que sus amigas del instituto y algunas amigas de toda la vida que había hecho en clases de tenis eran manipuladas
manipuladoras y le preocupaba que ellas le hicieran alejarse de él. Por paradójico que suene, ese fue el argumento, la narrativa que él usó para manipularla y hacer que se alejara de sus amigas. Estos comentarios poco a poco la empujaron a desistir de tomar decisiones propias y le dejó casi todo el poder de elección dentro de la relación a Richard. Este proceso de condicionamiento duró unos 6 meses más, 6 meses de ternura y amor intermitente donde él se portaba de forma fría y distante, luego la bombardeaba con afecto cuando ella agachaba la cabeza y obedecía. También hubo una manipulación gradual en la que él culpaba a Verónica de cualquier error, como llegar tarde a algún sitio, incluso si las razones de ella eran buenas. Es en esta ida y venida donde Richard tomó una decisión importante por los dos: casarse. Verónica nos recuerda que jamás él le hubiese preguntado si quería casarse o no, pero al parecer eso no tenía importancia. Le propuso matrimonio una noche en la que estaban teniendo una cita en un restaurante bastante caro, que había pagado Verónica. Ella recuerda esa noche con una nitidez increíble, y sin exagerar cree que fue el día más especial de su vida hasta ese momento. Aceptó sin dudar, sin pensar en consecuencias ni razones, pero sería cuestión de tiempo para que todo se desmoronara. Verónica no sabe si es así en todas partes, pero se supone que la boda se planifica entre los dos, teniendo en cuenta muchas decisiones de la novia. Y si acaso ella tenía idealizado cómo debió ser su primera relación sexual, no tenemos ni idea de lo soñadora que era con cómo debía ser la noche de su boda. Pero, muy por desgracia, Richard no estaba dispuesto a dejarla tomar el control de nada. Él comenzó a planificarlo todo y cualquier intervención o deseo de Verónica era descartado tarde o temprano. Hasta el colmo de que un día, reunidos con la organizadora, Verónica mencionó que deseaba que las flores del cortejo fueran claveles y tulipanes, porque eran sus favoritos. Pero Richard dijo: esas flores son demasiado comunes y vulgares. Mejor otras, ¿no crees? Eso bastó para que Verónica pidiera permiso para ir al baño y se fuera de la oficina. 10 minutos después la atrapó llorando en el coche, afuera de la oficina de la organizadora de bodas. Y las palabras de Richard no fueron ni de comprensión ni de aliento, sino crueles y carentes de empatía. Dijo: ¿por qué lloras? Me has hecho pasar vergüenza con la organizadora yéndote así. Ahora va a pensar que soy malo contigo. ¿Acaso intentas hacerme quedar mal? Deja de llorar, no seas estúpida. Pensaba que querías la boda perfecta. ¿Es porque no te estoy dejando elegir las flores? ¿Es por esta tontería que lloras? Verónica recuerda cada palabra y también recuerda que lo miraba confundida. Verónica dice que sabe que muchas veces los hombres no entienden a las mujeres y cosas así, pero en esa ocasión era tan obvio. Ella estaba ahí llorando porque literalmente no había una sola cosa que hiciera y que a él le pareciera bien. Y él se pensaba que eran las flores. Esa carencia absoluta de empatía hizo a Verónica sospechar que la boda no era buena idea. Pero por desgracia, ver que al final él cedió en varias peticiones que ella hacía, como las flores, la hizo replantearse que Richard era un buen hombre. Quizá un poco terco y metódico, pero un buen hombre que la quería y que haría lo que fuese por ella. Incluso cambiar de opinión. Nos dice Verónica que, spoiler, la organizadora de bodas luego le confesó que ella convenció a Richard de aceptar las ideas de Verónica, ya que para ella también era la boda, no solo para él. A todas estas, Ronald, el padre, estaba poniendo de su parte en la boda incluso más, pero no estaba nada de acuerdo con la unión, ya que Richard seguía dándole una pésima impresión, intentando acercarse demasiado y ganarse su simpatía. Y pese a todos los tropiezos, llegó el día de la boda y se casaron, y el día más especial en la vida de Verónica dio paso a un infierno que duraría 1 año y medio. Verónica dice que no quiere entrar en detalles sobre todos los imperfectos de vivir con un hombre como Richard, porque si no su historia duraría el triple de lo que ya está durando, por lo que ha decidido hacer un rápido recuento de todo lo que vivieron. Cuenta que para empezar se mudaron al apartamento que Richard alquilaba, ya que ya no vivía con sus padres. Hablaba terrible de sus padres y de hecho no los invitó a la boda. En el apartamento, ni bien llegaron de su luna de miel en Orlando, Richard le asignó un rincón donde ella podría poner sus cosas, un pequeño espacio en el armario donde podía guardar su ropa. Aquella se suponía que iba a ser también su casa, pero ella de inmediato se dio cuenta de que en los planes de Richard no estaba compartir su espacio. La convivencia se convirtió en un trámite extraño para Verónica porque Richard estableció reglas estrictas sobre el orden de los objetos, la limpieza, cómo debía dejar los platos y hasta el tiempo que ella tenía que pasar en la ducha y dónde podía pasar su tiempo libre cuando estuviera en casa, casi nunca cerca de él, cabe aclarar.
Richard le decía que lo hacía por el bien de la relación, para que pudieran disfrutar su espacio privado, pero para ella aquellas reglas parecían más bien como si él quisiera ni verla, y durante los primeros meses se preguntó si Richard en realidad quería vivir con ella. Pero cada vez que ella intentaba tener una conversación al respecto, él decía que eso era una tontería, que lo estaba exagerando todo, y cedía en cosas pequeñas como dejarla estar en la sala de estar hasta tarde. Estar en la sala de estar hasta tarde, o sea que... Obviamente Verónica estaba condicionada y las muestras intermitentes de amor que le hacía Richard le generaban problemas graves de ansiedad y la hicieron sentir muy aislada durante el primer año de matrimonio. Aunque para sorpresa de nadie, esta actitud controladora de Richard sería solo la punta del iceberg. Al vivir juntos, ella comenzó a notar pequeños detalles de su rutina que no tenían mucho sentido con respecto a lo que contaba. Cosas como que nunca estudiaba, no tenía libros ni libretas con apuntes. Esto le hizo dudar sobre su compromiso con la universidad. Pero Richard siempre tenía una excusa, como que no necesitaba tomar apuntes para materias tan fáciles y que el horario de las clases era flexible todos los semestres. Luego le surgió una duda que en retrospectiva era bastante obvia, pero que no se la había planteado hasta entonces. ¿De dónde sacaba Richard el dinero del alquiler si sus padres eran unos monstruos como él describía? Y él no trabajaba. Presuntamente estaba en la universidad. Ahí repentinamente apareció la imagen de la querida tía Marlene, que era una mujer rica de Boston que pagaba su alquiler mientras él estudiaba. Verónica no era tonta. Poco a poco estaba notando que había muchas mentiras detrás de Richard, que la imagen perfecta de su querido marido no era más que una tapadera. Pero solo de pensar, tener que discutir con él por estos temas le hacía doler el pecho y se ponía ansiosa. Ella prefería ignorarlo todo y disfrutar los ratos agradables que pasaban juntos, aunque cada vez fueran menos. Para cuando cumplieron su primer aniversario, la situación escaló, ya que Richard dejó de fingir simpatía. Cada vez que ella intentaba opinar sobre la decoración o comprar algo para el apartamento, él suspiraba con fastidio y le explicaba que su gusto era vulgar y que debía dejarlo a él hacer esas cosas. Las conversaciones en pareja se volvieron monólogos de Richard donde él le recordaba constantemente lo afortunada que era de tener a alguien tan inteligente a su lado. Y cuando murió la abuela de Verónica, la respuesta de él fue: ¿tengo que ir? La verdad es que tengo que estudiar para un examen mañana. Verónica estaba devastada llorando en el sillón y él solo le preguntaba cuándo se calmaría, ya que su llanto estaba interrumpiendo la película que tenían puesta. Absurdo como suena, ese se volvió el día a día de Verónica. El punto de quiebre ocurrió una noche de invierno. Verónica se sentía profundamente enferma, con una fiebre que la estaba haciendo temblar e incluso tenía delirios a ratos. Ella había aprendido a no molestar con tonterías a Richard, pero aquello no era ningún capricho suyo ni ninguna tontería, estaba enferma, y le pidió a Richard que fuera a la farmacia a comprar algunas cosas. Él ni siquiera levantó la vista de su ordenador y le respondió que dejara de exagerar, que solo quería llamar la atención porque él estaba ocupado con un proyecto importante. Cuando ella empezó a llorar por el dolor y la impotencia, Richard la miró con una frialdad absoluta y le dijo que era patética y que si no se callaba tendría que irse a dormir al sofá. En ese momento Verónica vio por fin al hombre siniestro que Ronald, su padre, siempre había presentido. No había ni rastro de aquel joven encantador del instituto, solo un hombre carente de cualquier rastro de compasión. Esa misma noche, mientras Richard dormía con la tranquilidad de un niño, Verónica entendió que él no la quería ni la odiaba, simplemente no la registraba como un ser humano con sentimientos capaz de sufrir igual que él. Recordó las 2 ocasiones en las que ella lo atendió con amor cuando estuvo enfermo y así le pagaba él. Días después llamó a su padre Ronald y este llegó en menos de 20 minutos. No hubo una escena de película. Verónica salió de casa con lo que llevaba puesto, dejó atrás todo lo que tenía en el armario en el pequeño rincón asignado y en ese momento Richard dejó ver sus intenciones. El divorcio fue una batalla brutal donde Richard intentó quedarse con gran parte del patrimonio familiar de los padres de Verónica, alegando daños psicológicos y los sacrificios personales que él había hecho. En el proceso se descubrió que su misteriosa tía Marlene no existía, sino que él vivía de una pensión que le pagaban sus padres, que pensaron que él estaba yendo a la universidad. Pero en realidad él no estaba ni matriculado en una universidad, sino que pasaba sus días en los que salía de casa gastando el dinero de él y de Verónica, aunque el uso que le daba el dinero sigue siendo un misterio. Al final no obtuvo nada y Verónica incluso pudo ponerle una orden de alejamiento para que él no insistiera con su manipulación.
situación, intentando hacer que se arrepintiera y volviera con él, como si existiera alguna posibilidad de que ella volviera a caer en sus trampas. Por suerte, ese hombre era cruel y no tenía empatía, pero al menos no era un acosador y se terminó alejando de ella. Cuenta Verónica que han pasado 10 años de esto y ya no sabe nada de él. Verónica consiguió rehacer su vida, aunque todo esto le dejó un trauma que le ha costado mucho sanar. Ser la mujer de un psicópata durante 1 año y medio cuenta que fue la experiencia más desgastante y solo espera que ninguna otra chica haya caído en sus garras. Esta historia es terrible y aparte de psicópata me da la sensación de que Richard también era un narcisista. Ese bombardeo de amor después de ser cruel, ¿sabéis? Eso genera tanta confusión que no sabes si es bueno, si es malo y al final uno se queda hasta que está completamente quebrado. Es terrible ese nivel de manipulación y mucha gente dirá, ¿pero por qué no salía de ahí a la primera? No se puede juzgar esto porque es un nivel de manipulación en el que deja a la víctima tan confundida que ya no sabe ni quién es, ¿sabéis? Es un nivel de manipulación que te destroza la cabeza. Y sí, esperamos que nadie haya vuelto a caer en las garras de Richard, aunque este tipo de hombres son así, tan encantadores al principio que... o sea, esconden también las banderas rojas porque saben cómo hacerlo. Es como que saben sacar su verdadero ser cuando ya tienen a la persona en la palma de su mano. Tipo, ya estoy viviendo con ella, ya estoy casado con ella, ahora ya hay procesos difíciles. O sea, la persona se pensará más en me quiero divorciar, no me quiero divorciar porque ya hay mucho proceso, ya hay cosas por en medio. No es como que uno está viviendo en su casa y el otro en la suya y dicen, mira, lo dejo, sigo en mi casa, tengo estas personas conmigo, no sé qué. Claro, es muy complicado, así que no se pueden juzgar este tipo de situaciones. A quien tenemos que juzgar es a Richard. Esperamos que... No sé qué esperamos de Richard, no sé qué decir. Esperamos que nunca jamás nadie se fije en ti. Esperamos que la gente pueda ver en tus ojos que eres un monstruo. La siguiente historia de hoy se titula Reencuentro familiar. Esta historia sucede en Connecticut, Estados Unidos, a finales del 2011 y le pasó a una chica que llamaremos Adara, cuando tenía 16 años. Ella nos cuenta que un día, mientras estaba tomando un café con unas amigas, una mujer de unos 40 años se le acercó con una sonrisa y le preguntó si ella era Adara y si su madre se llamaba Elisa, que si venía de República Dominicana antes de haber llegado a Connecticut. Adara obviamente se puso nerviosa porque no sabía quién era esa mujer, aunque también cuenta que había algo en ella que se le hacía familiar y que la hizo confiar un poco. Después de responder todas las preguntas de esta mujer, esta se disculpó y empezó a llorar diciéndole que era su tía. Hasta ese momento Adara ni siquiera sabía que existiera esta tía. Lo único que sabía de la familia de su madre es que ella se había distanciado de ellos y que cortó lazos cuando llegó de República Dominicana. Poco más. En su casa no había fotos de esta mujer, que se presentó como Anaís. No se mencionaba nunca su nombre, nunca había oído su nombre, porque su madre no hablaba de su familia. Aunque teniendo en cuenta lo hermética que siempre había sido Elisa, la madre, no era para nada sorprendente de repente conocer a una tía que nunca había oído de ella. Al final Anaís le preguntó si podían volver a reunirse y Adara aceptó. Al día siguiente se encontraron después de clases en una pizzería en la que Anaís pagó todo. Estuvieron hablando del pasado, cómo había sido la vida de Adara y Elisa en República Dominicana, todos los detalles de cómo era su madre cuando era pequeña y cómo habían sido sus abuelos que Adara tampoco conocía. Incluso le enseñó fotos familiares y ahí fue cuando Adara vio por primera vez el rostro de sus abuelos y confirmó que Anaís era su tía y no simplemente una loca que se lo había inventado todo. Adara estaba fascinada con todas estas historias, pero le surgió la lógica duda de entonces de por qué su madre había roto lazos con Anaís, esta tía. Se lo preguntó directamente a Anaís y esta con un tono triste le explicó que Elisa se portó muy mal con ellos, pero no quiso disculparse y simplemente se fue de casa para nunca más volver. Estuvieron años buscándola, pero ahora las había encontrado y añadió que su propósito ahí era volver a contactar con Elisa y decirle que la habían perdonado. Adara le dijo que lo consultaría con su madre, que hablaría de todo esto, que quizá ahora sí estaría dispuesta a hablar, pero Anaís la detuvo diciéndole que quería darle una sorpresa y que además no quería darle oportunidad de que se arrepintiera o que volviera a alejarse.
Además le dijo a Dara que no era su responsabilidad ser una intermediaria y que ellas dos tenían que resolver esto como adultas. Que si Elisa no quería verla estaba bien, pero al menos tendría que darle la cara una vez para poder dejar las cosas claras. Y que por otro lado Dara tenía derecho a conocer a su familia, incluso cuando Elisa los odiaba. Este argumento de alguna forma convenció a Adara, y al día siguiente, cuando volvieron a encontrarse, Adara bajó la guardia y le dijo a su tía Anaís que la invitaba a casa para que pudiera encontrarse con su madre Elisa y pudieran hablar. Elisa todavía no estaba en casa. Se sentaron en la cocina, le sirvió café y escuchó cómo Anaís rellenaba los silencios con recuerdos del pasado. Habló de la infancia con un tono nostálgico, admitió discusiones que habían tenido, pero en ningún momento llegó a decir qué fue lo que supuestamente hizo Elisa porque no quería hacer que la imagen que tenía de su madre cambiara. Tipo, Adara le preguntaba, ¿pero qué hizo mi madre para que os distanciarais tal? Y Anaís solo decía, no te lo quiero decir porque la imagen que tienes de tu madre podría cambiar. Y así se hicieron las 6 de la tarde. La puerta principal sonó y Adara todavía estaba pensando que quizás su madre agradecería la sorpresa, aunque primero se enfadara. La idea duró apenas unos segundos, ya que en cuanto su madre entró en la cocina dejó el bolso caer al suelo y se quedó inmóvil con una expresión que Adara no le había visto en su vida. No era enfado, sino pánico. Las manos y las piernas le temblaron al ver a Anaís. Anaís, sin embargo, solo esbozó una sonrisa y le dijo que no hacía falta ponerse así, que solo estaban hablando. Elisa, por su parte, no se movió ni dejó de temblar, solo le ordenó a Dara que se apartara de esa mujer de inmediato. Se interpuso entre las dos en cuanto Adara lo obedeció y le ordenó a Anaís que saliera de su casa en ese instante. Adara estaba confundida y le estaba entrando el pánico al ver a su madre así, pero incluso en ese momento, aturdida como estaba, escuchó claramente cómo Anaís dejaba la taza sobre el plato y le decía a Elisa: hablabas mucho de sentimientos y arrepentimientos, pero en realidad no sabes perdonar. Elisa no la escuchó, solo retrocedió con Adara, abrió la puerta de la calle y le dijo que se fuera. Anaís se tomó su tiempo, recogió su bolso sin perder la compostura y antes de irse le dijo que su hija era preciosa y que a sus padres les hubiese encantado conocerla. En ese momento Elisa descubrió que sus padres ya habían muerto. Luego salió sin discutir, casi con elegancia, como si la hubieran echado injustamente de un lugar donde ella había sido la única adulta razonable. Tras cerrar la puerta, Elisa tuvo que sentarse porque le temblaban las piernas. Adara nunca la había visto así y no entendía qué estaba pasando. Pero sin levantar la voz, Elisa le explicó a su hija que cualquier cosa que esa mujer le hubiese contado era una mentira. Y luego le preguntó a su hija qué le había dicho exactamente. Adara le contó la conversación casi entera que habían tenido, cómo se habían conocido, y de nuevo Adara no puede dejar de insistir en lo impresionante que era para ella ver a su madre tan descolocada. Esa noche su madre le contó por fin quién era de verdad Anaís. Le habló de golpes cuando eran niñas, de humillaciones constantes y la manipulación de la que fue una víctima durante años, con total complicidad de sus padres. Anaís había sido una niña cruel, que no contenta con hacerle daño físico a su hermana, Elisa, hacía que la castigaran. La hizo sentir estúpida, fea y siempre sabía qué decir para provocarle crisis de ansiedad. Pero el colmo de todos los males causados por Anaís llegó una Navidad, cuando Elisa cumplió 18. Para entonces Anaís tenía 22 años, trabajaba y estaban pasando por una etapa en la que trataba bien a Elisa, como si siempre hubieran sido las mejores hermanas. Le compraba ropa, se la llevaba por ahí y todo eso. Pero una noche la traicionó de la peor manera posible y permitió que algo horrible que involucraba a un hombre le pasara. Elisa no dio detalles de este hecho a Adara, pero con los años Adara supone qué fue lo que pasó. Después de eso, la de por sí rota relación entre hermanas se rompió más, y Elisa solo podía recordar las burlas de su hermana y cómo sus padres la defendían, negados a pensar que Anaís fuera capaz de vender como si fuera un trozo de carne a su propia hermana menor. Eso fue el colmo de todo, el apoyo de sus padres en el maltrato. Por eso, con los ahorros que tenía y ayuda de una de sus tías, Elisa huyó, rompió lazos y se mudó a Estados Unidos. Durante años fue víctima de manipulación, chantaje emocional,
amenazas y golpes. Y ahora esos horrores habían revivido ya que su hermana descubrió dónde vivían. Adara le preguntó si había hecho algo y Elisa le dijo que no, que ella nunca les hizo nada. Nunca hizo nada que justificara la tortura física y mental a la que había sido expuesta a manos de Anaís, y esta apoyada por sus padres. Adara sintió en todo momento una mezcla de vergüenza y rabia porque había sido engañada por esa mujer que, no contenta con hacerle todo esto a su madre y molestarla en ese momento, la había culpado de todo a ella. Eso demostraba que en realidad no estaba arrepentida de nada. Entonces, ¿por qué pedía que la perdonaran? Se notaba que esa mujer no entendía nada de cómo funcionan las disculpas y el arrepentimiento. Y esa mujer tan desequilibrada era su tía. A Adara le invadió un horrible sentimiento de culpa porque había metido en casa a una mujer que su madre llevaba años evitando por puro miedo. Pero también entendió que fue víctima de una manipuladora profesional ella misma. Había llegado fingiendo querer una reparación, pero solo venía a torturar psicológicamente a su víctima favorita, ahora que estaba en Estados Unidos. ¿Cómo descubrió dónde estaba Elisa? Solo Dios sabe la respuesta. Y la historia no termina aquí. La etapa de acoso empezó a los pocos días. Aunque Adara no le había dado su número, comenzó a recibir mensajes desde números distintos, siempre con el mismo tono paciente, preguntándole si Elisa ya se había calmado para poder charlar. Anaís también le decía a Adara que lamentaba la reacción de su madre, pero que esperaba que al menos ella tuviera la madurez necesaria para escuchar las dos versiones. Elisa le dijo que no le creyera y que ella se encargaría. Adara no sabe qué conversación tuvieron su madre y su tía cuando se reunieron, pero Elisa le aseguró que ese monstruo no había cambiado nada en 20 años. Sin embargo, esa reunión no fue el final, ya que empezaron los regalos sin firma, las fotos viejas dejadas en el buzón y las apariciones casuales en lugares donde Adara y Elisa solían ir. Adara se atrevió a preguntarle qué era lo que quería y Anaís riendo le contestó que solo quería reconectar con su familia. En su inocencia pensó que quizá era cierto, pero Elisa le dio un pronóstico de lo que pasaría. La recibirían y poco a poco ella empezaría a sembrar odio entre ellas dos, entre madre e hija. La manipularía a Adara para ponerla en contra de su propia madre. Probablemente les robaría y solo Dios sabe qué más. Por suerte, Elisa ya no era la misma chica que se fue de República Dominicana y no tardó ni un instante en poner una denuncia en la policía. Obtuvo una orden de alejamiento después de varios meses de acoso comprobado y de suficiente documentación como para que nadie pudiera seguir confundiéndolo como un simple malentendido. Adara, por su lado, tiene que estar agradecida de no haber conocido la parte más violenta y cruel de su tía Anaís, pero aún le perturba la naturalidad con la que le mintió e inventó recuerdos y vivencias que Elisa luego le confirmó que jamás sucedieron. Anaís incluso describió con lujo de detalles un viaje que hicieron a Santo Domingo que nunca sucedió. Todo lo que le dijo esa mujer eran mentiras, mentiras fabricadas para hacerla confiar y que la llevara a su casa. ¿Con qué finalidad? No lo saben, pero por suerte Anaís no estaba lo suficientemente loca como para buscar ser arrestada y nunca más apareció, al menos por ahora. Esta historia me deja con la moraleja de hay que contarle el pasado a los hijos sobre algún familiar, hay que contarle a los hijos o a otras personas que entran en tu vida la historia de tu familiar psicópata, porque si alguna vez aparecen no pueda engañarlos, ya sepan en qué plan viene. La siguiente historia de hoy se titula Belladona. El hombre que escribe esta historia, al que llamaremos Paul, es el padre de una numerosa familia. Está casado con su mujer Rachel desde hace 35 años y ha tenido un total de 5 hijos: Tony, Michael, Sabrina, Roxana y el menor Roger. Paul ama a todos y cada uno de sus hijos, pero está seguro de que uno de ellos no siente el más mínimo amor hacia ellos o hacia sus hermanos: el pequeño Roger. Todo comenzó como con cualquier niño: pequeños rastros de mala conducta, malcriadez en la escuela. Pero diagnosticarlo no iba a ser tan sencillo como darse cuenta de que era algo egoísta o apático al dolor ajeno. El verdadero problema, la gran bandera roja para él y Rachel, llegó una tarde cuando Roxana, de 8 años, entró llorando desesperada y detrás de ella Roger con una ardilla muerta y con la cabeza destrozada entre sus manos. 6 años tenía en ese momento. Cuando le preguntaron cómo y por qué le había hecho eso a esa ardilla, Roger, que era un niño muy inteligente
inteligente y con bastantes recursos, que hablaba bien y se expresaba con claridad, respondió sin bajar la vista y con mucha calma que le había lanzado una piedra en la cabeza porque quería sentir cómo era matar algo. Lo dijo con una curiosidad bastante genuina que Paul reconoció de inmediato, pero no por eso se calmó. De hecho, se puso ansioso porque no sabía si su hijo lo había hecho con inocencia o si Roger sabía que estaba mal ese acto. Le preguntó si sabía que esa ardilla iba a sufrir y había sufrido, y si sabía que su hermana se pondría muy triste al ver algo así. Y con una sonrisa Roger le contestó que eso no le importaba. A partir de ahí empezaron las consultas. El pediatra los derivó a una psicóloga infantil y luego lo vio otro especialista. Nadie usaba palabras definitivas al principio, pero sí mencionaban que Roger tenía rasgos bastante graves para un niño de su edad, como falta de empatía, muy poca respuesta afectiva y una tendencia preocupante a instrumentalizar a otros niños. Paul no parecía entender qué era lo que estaba pasando, pero Rachel se lo resumió bien una noche. Dijo: "Nos están diciendo que entiende el dolor, solo que no le importa". Y un mes de exámenes y tests después, se llegó a la conclusión de que el pequeño Roger tenía rasgos psicopáticos y necesitaba seguimiento. Roger, por su parte y con el pasar de los meses, aprendió muy rápido lo que esperaba la gente de él, y lo cumplía o no según le venía en gana. Sus pequeñas cacerías de animales eran interrumpidas constantemente por Paul y Rachel, pero a veces encontraban ardillas y pajaritos muertos o gatos heridos en el vecindario. El niño aprendió a hacer un tirachinas y lo había escondido bajo su cama. En terapia, por otro lado, Roger asentía y era muy complaciente. Llegó a decir que estaba intentando ponerse en el lugar de los demás y que se sentía triste por la ardilla, que a veces lloraba por ello, pero era mentira. En la casa ese progreso no duraba nada, y aunque siempre parecía estar tranquilo, a diferencia de otros niños problemáticos que son explosivos y están descontrolados, Roger elegía cuándo y a quiénes molestar. Con Tony, su hermano mayor de 14 años, Roger no se metía mucho, porque Tony ya tenía un tamaño como para empujarlo y muy poca paciencia. Con Michael, que era un año menor que Tony, lo intentaba a veces, aunque principalmente lo que hacía era sembrarle evidencia para inculparlo. Pero por mucho, sus blancos preferidos eran Sabrina y Roxana, de solo 10 y 9 años, y su propia madre, Rachel. Con Sabrina descubrió pronto que bastaba con moverle de sitio sus objetos y esconderle sus cosas para hacerla molestar. Cosas mínimas, pero lo suficiente para que ella se retrasara para ir a la escuela, tuviera problemas para entregar las tareas y se frustrara. Con Roxana era peor, ya que ella estaba mucho más atenta a sus pertenencias, por lo que Roger le decía al oído cosas indigestas que un niño de 6 años no debería tener en la cabeza y una niña de 9 no debería escuchar. Roxana casi nunca era capaz de explicar o repetir qué era lo que él le decía, pero una tarde fue demasiado lejos. Las niñas estaban jugando en su habitación cuando Roger entró y le entregó una nota a Roxana diciendo que la había enviado Rachel, su madre. En ella se podía leer una seguidilla de mentiras donde Rachel le decía a Roxana que la familia era demasiado grande y que ella ya no podía formar parte de ella, que de hecho siempre la odiaron y sería mejor que se muriera de una vez para ahorrarles los problemas de conseguirle un nuevo lugar donde vivir. La carta tenía una caligrafía excelente, casi calcada de la letra de Rachel, y eso fue porque en efecto calcó su letra. Ese niño calcó cada letra desde la agenda personal de Rachel, solo para luego ver desde un rincón cómo su hermana lloraba porque en su inocencia pensaba que ya no la querían. Y por último, Rachel, su propia madre, con ella era un poco más sutil y diabólico. A sabiendas de que ella lo quería, la manipulaba diciéndole que la amaba antes de pedirle cosas o de empezar a llorar para liberarse de cualquier culpa. Pero cuando Paul o ella misma se ponían firmes, el gesto le cambiaba. Se retractaba de cualquier gesto de amor y en el transcurso del día hacía dibujos horribles que claramente afectaban a Rachel, donde la familia parecía rota, como si entendiera desde esa pequeña edad que la mejor forma de atacar a su madre era a través de él mismo. Los años pasaron y Roger no dejó un solo día de molestar a sus hermanas. Nunca dejaba marcas visibles y elegía momentos sin testigos, hasta que cumplió 10 años y comenzó a utilizar a sus hermanos para que se pelearan entre ellos. Era un experto sembrando la discordia entre ellos, y quizás suene incoherente que todavía le creyeran, pero es que cuando Roger no estaba molestándolos podía ser bastante carismático y alegre, y eso justamente provocaba que bajaran la guardia y le creyeran sus mentiras. A los 11 y 12 años comenzó a imitar mejor las emociones, así que detectar cuándo los engañaba se hizo mucho más difícil. Pensaron que solo había sido una etapa y que al fin comenzaba a quererlos, pero la psicóloga les explicó que
algunos niños con este tipo de rasgos no sienten culpa como otros, pero aprenden a representar lo que se espera de ellos. Que esto no debía hacer que se confiaran ni que detuvieran el seguimiento de la conducta, pues pese a sus travesuras, al menos no había mostrado rasgos antisociales. Una semana exacta después de que la psicóloga dijera esto, uno de los primeros episodios violentos tuvo lugar en casa. Paul estaba tomando el desayuno mientras los niños se preparaban para ir a la escuela, y desde la cocina escuchó con claridad un grito que le detuvo el corazón y luego una serie de golpes. Se levantó corriendo justo a tiempo para ver a Sabrina detenerse al pie de la escalera, llorando desconsolada. Ella tenía 16 años en ese momento, estaba moreteada y no se podía mover, pero le dijo que alguien la había enganchado con algo y bajando venía Roger preocupado, o más bien fingiendo preocupación. Empezó una pelea en la casa porque Tony y Michael sabían que había sido él. ¿Quién más hubiese podido tumbarla sino el pequeño monstruo? Pero Rachel los detuvo. Paul también tenía sus dudas de que no hubiese sido él y Sabrina no lo culpó directamente, pero dijo que alguien la enganchó con algo bajando el segundo escalón desde arriba. Arriba en el cuarto de Roger había escondido un paraguas con un mango. Al verse descubierto, el gesto le cambió y con frialdad absoluta le dijo a Sabrina: «Qué lástima que no te rompiste el cuello». A raíz de este suceso, Roger estuvo internado 3 semanas en una clínica psiquiátrica mientras determinaban si era una amenaza para sus hermanos. Sabrina estaba bien, pero le tenía pánico a Roger. Todos se lo tenían, incluso Paul y Rachel, sus propios padres, y no porque pensaran que podía hacerles daño, que yo lo pensaría, sino porque no sabían qué era capaz de hacerle a los demás. Al final, los expertos de la clínica determinaron que con una educación adecuada se podía suprimir el lado violento de Roger y convertirlo en una persona funcional a largo plazo, pero que estos arrebatos de ira y de violencia quizás eran inevitables y tenían que preverlos con un monitoreo constante. El evento de la escalera destruyó la convivencia durante años. Nadie en la casa confiaba en Roger, y él lo sabía, así que se limitaba a molestar con comentarios ásperos y raros, aunque incluso esto se redujo con el tiempo. A medida que fue creciendo, hasta los 14 años más o menos, Roger aprendió a controlar sus emociones. Sabía cuándo bajar la voz, cuándo pedir perdón, aunque no sintiera un ápice de culpa. Y Paul lo sabía. Paul reconocía la ausencia de culpa en la mirada de su hijo. En las reuniones familiares su simpatía innata encantaba a todos. Sus tíos y sus abuelos lo amaban por lo formal y educado que era, aunque sus primos sí que le tenían algo de recelo por lo que los hermanos les habían contado. Cuando se iban de la reunión familiar y volvían a casa, de camino de vuelta, hacía comentarios crueles sobre la familia, como que uno de sus primos estaba gordo y seguro que comía por ansiedad, o que la tía aún no superaba su divorcio y se notaba porque fingía la sonrisa, cosas así. Paul y Rachel intentaron mantener una estructura firme para controlar a Roger, con normas claras, horarios y consecuencias claras si desobedecía, tal y como les recomendó la psicóloga y el psiquiatra. Si él insultaba o manipulaba de forma descarada, le quitaban privilegios como jugar en el ordenador o la consola, y al mismo tiempo hacían lo posible para contener cualquier arrebato de curiosidad que pudiera tener, escondiendo medicamentos, cerrando con llave el armario donde guardaban las herramientas. Ni siquiera dejaban cuchillos en la cocina. Imaginar cómo dormían los hermanos en esa casa durante toda su vida, cómo durmieron. Cuando llegó a la secundaria, Roger se adaptó bastante bien y se enamoró de varias materias, en especial química y biología. Decía que quería ser doctor o quizá investigador. Y mientras ellos lo alentaban, Paul y Rachel por la espalda hablaron con sus profesores y les pidieron tener precaución con el equipo de química y todo eso. Durante un tiempo pensaron que tal vez había funcionado, que esta crianza firme estaba estructurando a Roger, ya que parecía contenido, ya no molestaba a sus hermanos y de hecho parecía querer adaptarse a la familia, aunque a casi todos, salvo Roxana, se habían ido a la universidad. Tony ya se había graduado, Michael estaba a punto de graduarse y Sabrina acababa de entrar en la universidad con una beca deportiva. Sin embargo, Michael y Tony visitaban la casa con frecuencia y las hermanas todavía vivían ahí. Es en este momento de calma donde sucede el segundo y por mucho el peor incidente de todos. Roger acababa de cumplir 15 años, ya no había animales muertos en el patio ni choques a diario con Roxana y Sabrina. Incluso empezó a preparar desayunos algunos fines de semana porque quería aprender a cocinar, aunque claro, siempre bajo la mirada atenta de Rachel. Paul en retrospectiva piensa que quizá fue justo esa vigilancia lo que detonó todo.
Roger ya había mencionado por lo bajo y en varias ocasiones que no le gustaba que lo vigilaran, que él no era un animal enjaulado. Pero Rachel de alguna forma intentó explicarle que era por su bien y el de ellos. Prometió que nunca les haría daño, pero aunque Paul quiso, Rachel no le creyó. Un par de semanas después sucedió algo en la escuela. Roger golpeó con todas sus fuerzas a un chico junto al baño. Los dos tenían su versión. Roger dijo que el chico había insultado a su madre, diciendo que era una perra, o sea Rachel, y el chico dijo que Roger simplemente lo llamó para contarle algo y aprovechó su descuido para atacarlo de manera repentina e inesperada. Es triste decirlo, pero Roger jamás hubiese comenzado una pelea para defender a su madre. A él le daba igual. Lo castigaron con dureza, prohibiéndole los videojuegos y el acceso al ordenador durante un mes, salvo para hacer sus deberes. Paul recuerda que esa noche cuando llegaron de la escuela, intentó regañarlo, hacerle entender que no lo castigaban por gusto, sino porque estaba mal lo que hizo, que ellos de verdad se preocupaban por él. Pero Roger solo lo miró con frialdad y repitió la muletilla de siempre. Sé que he hecho mal, estoy muy arrepentido. Paul, que conocía ese tono, quiso cortar la discusión ahí, pero Rachel siguió insistiéndole, preguntándole si entendía el dolor y la tristeza que causaba en la familia y si acaso ellos no le importaban en lo más mínimo. Roger tardó un poco en responder, pero al final contestó con la verdad. Se disculpó por inercia antes de decirles que no sentía nada por ellos, que lo había intentado varias veces, pero no sabía cómo hacerlo y simplemente no sentía nada. Tras esa respuesta lo mandaron a su cuarto. Una semana después Roger intentó interpelar el castigo explicando que estaba aburrido y que quería jugar a videojuegos, que entendió el mensaje, que no volvería a golpear a nadie, pero que lo dejaran jugar. Pero Rachel se negó en rotundo, diciéndole que tenía que aprender a que sus acciones tenían consecuencias. Paul no estaba presente, pero Rachel le dijo que la respuesta de Roger fue: ¿qué tanto crees que te odio? ¿Tan difícil es creer que te defendí de que ese idiota te insultara? Durante los siguientes años, luego de confesar otras cosas, Roger se ha mantenido firme en que la razón de aquella pelea fue que el chico insultó a Rachel. Lo cierto es que Rachel no le creyó y comenzó a vigilarlo con más cuidado, temiendo que el aburrimiento lo hiciera volverse hostil con el resto de la familia de nuevo. Un par de días después, un fin de semana, Paul se despertó temprano y bajó antes de lo habitual. La casa estaba en silencio, salvo por unos tenues pasos en la cocina. Cuando entró en la cocina vio a Roger de espaldas junto a la cafetera, con el pijama puesto y un frasquito que ahora estaba vacío entre sus manos. Paul se quedó quieto por un momento con una enorme tristeza en su corazón al entender lo que estaba viendo, y al mismo tiempo intentando pensar opciones para convencerse de que estaba malinterpretándolo. Entonces el niño giró apenas la cabeza y se sobresaltó muy levemente, antes de decirle a su padre que les había hecho el café y que iba a hacer también el desayuno. Paul se acercó y la cafetera tenía el café como siempre, pero no dudó en preguntarle a Roger qué tenía el frasquito que estaba escondiendo. Contestó de inmediato que era Splenda, que leyó por ahí que diluirlo en un poco de agua mejoraba el efecto o algo así. Dijo esa mentira con seguridad, pero Paul no cayó. Le ordenó que le diera el frasco vacío y luego cogió una de las tazas sin beber y preguntó qué le había puesto al café. Roger respondió que era Splenda y un poco de leche, como siempre, fingiendo confusión. Paul aquí reitera que cualquier otro le hubiese creído, pero él amaba a su hijo y después de 15 años ya lo conocía. Sujetó a Roger por la muñeca y lo apartó de la encimera. Lo sentó en la mesa del comedor y le dijo que no se moviera de ahí. Paul sintió que le iba a dar un infarto ahí mismo de la tristeza y rabia, pero Roger ni siquiera forcejeó, solo se le borró la sonrisa. Rachel bajó en bata, vio la tensión de los dos y se quedó quieta al ver las tazas. Paul le dijo que no tocaran nada. Llamaron a la policía unos minutos después y con todo el dolor de su alma, un dolor que Paul no puede explicar, tuvo que explicarle a la operadora que estaba seguro de que su hijo estaba intentando envenenarlo. La policía llegó minutos después y con permiso de los padres revisaron el café, el frasco y el cuarto del niño. Enviaron el café y el frasco al laboratorio y tras un tiempo se confirmó que el niño de alguna forma había hecho un extracto con frutos de belladona, una planta venenosa con unos pétalos y frutos extremadamente tóxicos. Tras una investigación más profunda encontraron escondidos en su cuarto varios apuntes donde él investigaba la toxicidad de varias plantas de la región. Roger era un peligro inminente para toda la familia y por esa misma razón ya no podía quedarse con ellos. Su salud mental era un factor importante, así que no fue a la cárcel y fue remitido a un centro de salud mental en donde sería vigilado las 24 horas del día. Cuando Paul finalmente pudo estar a solas con él, en una sala blanca le hizo a su hijo la pregunta más inútil de su vida.
le preguntó por qué. Roger se tomó unos segundos y sin el más mínimo arrepentimiento le dijo que estaba cansado de que lo castigaran. Él solo quería tener el control y que lo dejaran en paz. Esa fue su respuesta. Antes de Paul irse, Roger le dijo que no lo odiaba y que no se lo tomara personal. Paul no sabe qué quiso decir con eso, qué quiso transmitirle con esas palabras, pero lo cierto es que no tomárselo personal es difícil cuando el que intenta asesinarte es tu propio hijo. Lo cierto es que durante los siguientes 7 años, Roger estuvo internado en el psiquiátrico y sigue estando ahí, ya que los expertos lo consideran una amenaza para la sociedad. Tiene sus rasgos psicopáticos bajo control, pero no parece tener intenciones de dejar de usarlos para manipular y explotar las debilidades de los demás. Y además ha demostrado no tener problemas en recurrir a la violencia, como demostró atacando a los 17 años a un enfermero que le negó un tiempo extra en la sala de entrenamiento unos días atrás. Paul y Rachel no han dejado de visitarlo desde entonces y a veces lo recibe amorosamente, como queriendo convencerlos de que ya está bien, pero otras veces lo recibe como si verlos cada semana fuera solo un trámite. La familia a veces quisiera dejarlo libre, interceder por él, pero luego de conversarlo con todos sus hermanos, la familia llega a la conclusión de que es imposible porque si intentó asesinar a sus padres, ¿qué no podría hacerle a los demás? Prefieren no descubrirlo. Creo que esto es debe ser una de las peores maldiciones que te puede tocar vivir en la vida, tener a un hijo con este tipo de rasgos psicopáticos, con este tipo de comportamiento. Porque imaginaros la situación, ¿no? Tienes 5 hijos, uno es un psicópata, pero lo quieres porque es tu hijo, los otros 4 nunca estarán tranquilos, van a desarrollar todos ansiedad, todos van a desarrollar ansiedad, porque nunca van a dormir tranquilos al saber que este psicópata puede hacerles algo por las noches. O sea, hasta su edad adulta y que se independicen, nunca van a vivir en un hogar que consideran el hogar, la tranquilidad y la calma de tu hogar, el dormir tranquilo, el hacer las cosas tranquilo. Es increíble, es increíble. Y luego el dolor de los padres al tenerlo internado, ¿sabéis? Uno dice, ay, qué bien que se fue internado este niño, pero se debe vivir como una tragedia terrible, aunque a la vez como una calma de ya no estar preocupados por tu seguridad. Y estas son las historias que tenía para traer hoy. Si tenéis historias con familiares psicópatas, podéis enviármelas en el correo que dejo por pantalla para leerlas en un vídeo de vuestras historias. Y si os ha gustado esta temática, traeré más porque hay muchísimas historias en internet de gente que le ha tocado ser el hermano, la hermana, el padre, la madre, el abuelo, el hermano pequeño, la novia de un psicópata, y todos tienen historias que contar porque convivir con un psicópata durante años te da historias que contar.